Bueno, yo soy Julio Villegas Jaramillo. Yo soy el papá de Tuti. Tengo 78 años. Soy de origen del eje cafetero. Soy nacido en Belalcázar, Caldas. Soy el séptimo de los 11 hermanos. Nos criamos en un ambiente cafetero, de finca, de pueblo. Y entonces en la casa éramos todos reunidos, nos contaban cuentos, nos contaban historias, nos decían para aprender a leer y a escribir, pues hay como una pizarra, aprendía uno ahí de a poquito. Y esa era la entretención, ahí nos ponían a ayudar en la casa, pero en esa época, ¿qué podía ayudar uno? Cuando nos íbamos para la finca, de pronto ahí ayudábamos y a coger café, esa era la disculpa, pero no era más. Y papá, cuéntame, así chiquitos cuando estaban en la casa, pues me imagino que no tenían todas las ayudas tecnológicas que hay hoy. ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían? ¿Había luz? ¿No había A ver, televisores, radio? en el pueblo mío no había luz, entonces era con velas, ¿Qué pueblo era, padre? Belalcázar Caldas. Ok. Claro que le estoy hablando del año 40, 42, ¿no? Ujú. No había teléfono, es más, cuando yo tenía por ahí 8 o 9 años, llegó el teléfono por primera vez al pueblo. En mi casa habían 3 teléfonos. En mi casa no, en el pueblo, perdón. El de la alcaldía, el del cura párroco y el de mi papá. Ok. No eran más. Entonces uno se entretenía en la casa y jugaba y nos ponían a jugar. Nosotros de muchachos con los hermanos jugábamos a escondidas. Nos escondíamos, otros que a hacer, ¿no? Realmente era una entretención muy difícil para uno acordarse de las cosas que uno hacía, pero ahí se entretenía uno y nos contaban muchos cuentos, eso sí, nos leían mucho y aprendía uno a conocer todos esos dichos viejos de la época de Pedro Rimales, de la época de toda esta gente ¿Y hay algún dicho famoso de tu pueblo o de la zona que nos quieras contar? ¿Uno que te acuerdes? ¿cómo se ha dicho? ¿Un dicho, algún refrán, algo así? Como que les decían cada rato si se portaban mal No, o... el problema del pueblo no era que era un pueblo muy violento, políticamente era un pueblo duro. Ajá. Entonces a nosotros no nos decían habitantes del pueblo, sino sobrevivientes. Ah, ok. Bueno, Sí, eso ya era un chiste. bueno, Muy bien, y cuéntame, pero entonces, ¿a qué más jugaban chiquitos? Si te acuerdas algo que aprendiste a de ver, tu infancia. nos jugábamos, a ver, existían los trompos. Sí, Jugábamos trompo, jugábamos diablo, ajá, jugábamos a elevar cometas en la época de los vientos, a jugar en la casa adivinanzas ya. y a escondernos para que nos buscaran. Y entonces, y éramos como tratando de aparentar que éramos muy juiciosos, pero no éramos tan juiciosos. Entonces para comer, por ejemplo, había que hacer fila. Ajá, Era una mesa larga y nos ponían a todos de fila en los hermanos. Ta, sí. ta, 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 ta. Nos obligaban, si no nos servían la comida, si no nos lavábamos las manos. Muy bien. Entonces ya uno llegaba ya a la mesa y a comer. Si uno se tomaba la sopa o no le servían el seco. Ya. Y entonces así era ahí. Y Bueno, después, pero no nos ponían pues a lavar ni cosas de esas, porque afortunadamente en esa época pues habían señoras que ayudaban en la casa, ¿no? ya. Entonces, pero no, salíamos, nos acostábamos muy temprano, rezábamos el rosario todos los días, Ok. comíamos y a la cama, Padre, ¿y fue una infancia feliz? feliz. ¿Eres un hombre muy feliz con una infancia y un recuerdo muy bonito de tus papás? Sí, claro. ¿Eran rígidos o eran muy Mi amorosos? papá era muy rígido, Ajá. pero mi mamá era la especial, una blandura espectacular, entonces amortizaban las cosas. Ok, papá. Bueno, pues muchas gracias, padre, por esta entrevista. Es para el Jardín Eureka, para nuestros niños y para nuestros papás de hoy que queríamos como saber un poco cómo era antes. Un abracito, papá. Gracias. Ok, bueno, Chao, hasta pa. luego.